Don Miguel Alemán Valdés, el primer licenciado presidente, fue brillante como pocos, pero corrupto como muchos, revolucionario. Por herencia fue maderista de padre y cadernista por conveniencia. Legado inigualable, la corrupción, sin ningún igualador. Egresado de la UNAM, ratoneaba sin ninguna integridad. Galante, carismático, diplomático, danzarí y admirador de quienes. Un excelente orador, padre responsable y experto en las leyes. Damas y caballeros, este es Miguel Alemán Valdés, el rey de México. El licenciado, el desarrollador, o como lo quieras llamar, su majestad encontró un tesoro sin igual instaurado en los rincones de cada ciudad. Desde Coatzacoalcos hasta Acapulco son reflejos de la visión que comenzó con el sueño del cachorro de la revolución. Así doy inicio al discurso de su conseñoría, don Miguel Alemán. Decretó: súbditos y súbditas, yo soy el dueño de todo este panteón, desde los edificios de Polanco hasta los bosques de Chapultepec. Por cierto, no se olviden de Veracruz y Ecatepec, que los quiero convertir en un paraíso para las personas que crean en mi poder. El rey decreta que nazca Acapulco y surja Cuernavaca. Para felicidad de su magnificencia, todos los agricultores traigan atributo a su rey y entreguéis sus tierras y riquezas sin repelar, porque no lo hagan. Yo tengo el poder del maíz. Y el Estado mexicano al emperador Gabriel Ramos Millán otorgo poder de los bienes económicos a mi lacayo Antonio Ortiz Medina. Y sin nada de pena, hoy nació un nuevo imperio, el tercer imperio mexicano, el imperio de su rey Miguel Alemán. Las plantas petroleras Minatitlán deben acatarse y deseosos de la Ciudad de México es mía porque así lo decreto. Su emperador ha hablado y que así sea. Miguel Alemán Valdés, el rey, decreta que todos sus súbditos de él sean. Espero no se ofendan mis queridos platónicos. Miguel Alemán Valdés, mejor conocido como el presidente de la industrialización, nació el 29 de septiembre de 1900, igual que su servidor, en Sayula, Veracruz. Fue hijo del general Miguel Alemán González, un militar que participó en la Revolución Mexicana. Conforme a su formación, se graduó como abogado por la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM en 1928. Su formación en leyes fue fundamental para su carrera política. Respecto a su ascenso político, inició su carrera en el ámbito judicial y luego pasó a la política. Fue senador por Veracruz del año 1934 al año 1936 y gobernador de Veracruz del año 1936 al año 1939. Como secretario de Gobernación durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho del año 1940 al año 1946, ocupó la importante posición de secretario de Gobernación, que lo perfiló como el candidato presidencial del Partido de la Revolución Mexicana, el mejor conocido como PRM, que después se convertiría en el PRI. Además, es importante recalcar que fue el primer civil. Es conocido por ser el primer presidente civil de México en el siglo XX, rompiendo con la tradición de presidentes militares que prevalecía desde la Revolución. Respecto a su gobierno y resultados, el periodo de Miguel Alemán, del año 1946 al año 1952, se caracterizó por el impulso al crecimiento económico bajo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Respecto a las altas que tuvo su gobierno, logros o avances, se conoce que tuvo una infraestructura y obras públicas, puesto que se excedió con la fuerte inversión de infraestructura, construcción de carreteras, presas y sistemas de riego, por ejemplo la presa Falcon. Además impulsó la expansión urbana y la modernización de la Ciudad de México,
puesto que aquí fue que se construyó la ciudad universitaria, CEU, el campus principal de la UNAM y la ciudad deportiva. Además fomentó la industria turística. Un claro ejemplo de esto puede ser el desarrollo económico de Acapulco. Respecto a su economía, se vivió un periodo de crecimiento económico y expansión de la industria nacional, puesto que promovió la inversión extranjera directa, especialmente la de Estados Unidos. Y en el ámbito de la educación se elevó el presupuesto para la educación y se crearon escuelas normales. Respecto a las bajas que tuvo su gobierno, críticas y problemas, hubo un fuerte nivel de corrupción, puesto que su sexenio es recordado por un notable aumento de la corrupción y el enriquecimiento ilícito de varios funcionarios cercanos al presidente. Además de que hubo un fuerte problema con la deuda externa. A pesar del crecimiento, el gasto excesivo en infraestructura y el endeudamiento provocaron un aumento de la deuda externa del país. Como una dependencia externa, la dependencia económica de Estados Unidos se profundizó, haciendo que la economía mexicana fuera vulnerable a las fluctuaciones internacionales. Además, existió una gran represión. Hubo un aumento en el control político y la represión de movimientos de oposición laborales. En el ámbito del contexto histórico nacional, pues es interesante porque existe una transición política. Su presidencia marca la transición de un sistema de partidos con raíces revolucionarias, el PRM, al Partido Revolucionario Institucional, el mejor conocido como el PRI, el cual fue fundado en el año 1946, el cual consolidó el régimen de partido hegemónico que duraría décadas, mejor conocido como 70 años. Además, algo muy interesante que sucedió en esta etapa de Miguel Alemán Valdés fue el milagro mexicano, puesto que su gobierno se inscribe en la primera etapa de lo que se le conoció como el milagro mexicano, que fue del año 1940 al año 1970, un periodo de alto crecimiento económico y estabilidad macroeconómica, puesto que hubo un golpe duro a la urbanización, ya que México experimentó un rápido proceso de inmigración del campo a la ciudad, esto impulsado por el desarrollo industrial y la promesa de mejores empleos. A su vez, esto generó crecimiento en las ciudades, pero también problemas sociales y de vivienda. Además, es importante recalcar que el gobierno de Miguel Alemán Valdés fue en la posguerra, puesto que su gobierno se desarrolló inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de reorganización geopolítica mundial y el inicio de la Guerra Fría, donde México, si no me equivoco y por lo que vimos en la clase de Historia del Derecho Mexicano, se alineó generalmente con el bloque occidental liderado por Estados Unidos, arriba el capitalismo, bajo el socialismo. Respecto a las aportaciones jurídicas que tuvo Miguel Alemán al sistema de derecho mexicano, Miguel Alemán Valdés, como abogado alemán, dejó varias huellas importantes en el marco legal de México. En primera, reformando la reforma electoral del año 1946 o 47, no recuerdo bien, ya que fue una de las más significativas, ya que se expidió la Ley Federal Electoral y se creó la Comisión Federal de Vigilancia. Esto fue como un antecedente de las instituciones electorales modernas. A su vez, esto ayudó para dar legitimidad a su victoria y a su vez sentó bases para la operación del sistema priista político de aquella época de la geopolítica después de la posguerra. A su vez, influyó mucho en la legislación agraria, pues la herencia cadernista alemán modificó la ley agraria para dar certidumbre a la pequeña y mediana propiedad privada, los mejores conocidos como pequeños propietarios, y limitó el alcance del reparto agrario, buscando fomentar la inversión y la productividad en el campo. Esto fue un giro de la geopolítica y la política agraria post-revolucionaria. Y como punto final, pero no por ello menos importante, impulsó la legislación industrial y comercial. Esto deriva de que promulgó leyes y reglamentos destinados a proteger y fomentar la industria nacional, facilitando créditos y extensiones fiscales para la inversión de sectores estratégicos. Por ello, es importante hacer un importante paréntesis y recalcar la importancia que tuvo el gobierno de Miguel Alemán Valdés,
puesto que si lo seguimos en orden, para empezar, fue el primer presidente civil en romper patrones de presidencialismos de castrenses o militares revolucionarios, a su vez de que tuvo una fuerte influencia en lo que es el sistema político mexicano. Respecto al gobierno de Miguel Alemán Valdés, de 1946 al año 1952, se modificó el artículo 27 constitucional, creó Ciudad Universitaria, aumentó considerablemente su red de carreteras y vías férreas, así que favoreció la inversión privada y se reformó los artículos 3 de la Constitución. Se emprendieron campañas para erradicar el analfabetismo y se crearon direcciones generales de enseñanza, al igual que instauraron las primeras instalaciones de Ciudad Universitaria, y su sexenio fue marcado por la corrupción en primera, beneficiando a la UNAM con la construcción de Ciudad Universitaria